Y si puedes abrir la escritura ahí en Lucas capítulo 21, vamos a ver del versículo 25 al 38. Y el título de esta enseñanza, de esta prédica, es mirad también por ustedes mismos. Hay una exhortación primaria de parte de Dios de que cada uno de nosotros, antes de hacer cualquier otra cosa en relación al prójimo, pues primeramente para tener algo relevante para el prójimo, en relación a la Escritura, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos, ¿es correcto? Arrepentirnos nosotros mismos, hacer las cosas que de alguna manera nos expongan a la palabra, nos expongan a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y de esta manera nosotros estamos viendo por nosotros mismos y vamos a tener que decirle a los demás. Muchas veces estamos viendo a los demás, pero no vemos por nosotros mismos. Y Dios es un Dios de orden. Y Dios te llama primero a ti al arrepentimiento, primero a ti a que dejes esas obras infructuosas de la carne y que te apegas a lo que está escrito, que transformes tu mente y tu corazón conforme a lo que está escrito. Eso es lo que te invita la palabra. Entonces, de acuerdo a esta invitación, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Cuando tú ves por ti mismo, primeramente tú oras, tú lees la Biblia, tú asistes a la célula, tú asistes a la congregación, eres constante, te disipulas. De esa manera tú vas a estar capacitado para poder compartir con otros. Si vemos la vida de Pablo, el apóstol Pablo tenía, pues ahora sí que estaba involucrado a título personal en un movimiento totalmente errado y era persecución de la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo viene a él. Jesucristo se le presenta y él viene al arrepentimiento, pero tarda un tiempo para poder ser inspirado y usado por Dios y escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y todos los libros que fueron escritos a través de la pluma de Pablo, inspirados por supuesto por Dios, es impresionante. Pero él no podía hacer lo mismo si él primero no miraba por él mismo. Y él mismo lo dice y lo recomienda así. Y yo estoy de acuerdo con esto porque tiene sentido común, tiene lógica. Es algo muy objetivo, es algo muy claro. Nosotros tenemos que ver primeramente por nosotros. No estamos hablando de una forma egoísta. Estamos hablando de una forma espiritual. Si tú no eres espiritual, si no te has arrepentido, si nada más vienes a la congregación de vez en cuando, si no te expones a la Escritura, si no eres una persona de oración, ¿cómo puedes exhortar a otro a que ore? ¿Cómo puedes exhortar a otra persona que asista a la iglesia? ¿Cómo puedes exhortar a otra persona que lea la Escritura? No podemos, no tenemos autoridad moral ni espiritual para hacerlo. Pero si vemos por nosotros mismos, por supuesto que el Señor puede utilizar tu vida como un instrumento. No en una cuestión llena de soberbia, sino simplemente un instrumento humilde que reconoce su pobreza espiritual y conoce a otras personas que están en la misma condición de pobreza espiritual y entonces les compartes el Evangelio. Ese es el plan de Dios, mis amados. Y el objetivo de esta enseñanza es velar por el regreso del Señor con la actitud correcta. Pero aquí tenemos una palabra clave, dice velad por el regreso del Señor. El regreso del Señor es inminente. La segunda venida de Cristo nadie la puede discutir, por lo menos si tú eres un creyente verdadero, nadie puede discutirlo porque es la bienaventurada esperanza. Todos nosotros estamos esperanzados en ese regreso de Cristo, en este mundo hostil, lleno de maldad y de conformismo al mundo. La gente y nosotros, si no nos cuidamos, podemos fácilmente conformarnos al mundo. Dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento.
Eso es lo que dice la Escritura. Entonces es importante que nosotros tengamos una actitud de velar, como un velador. Un velador, si tú lo ves dormido, no sirve de velador. Un velador está despierto, un velador en una obra es una persona que está cuidando toda la herramienta, todo el material, todo lo que ahí se encuentra justamente de aquellos ladrones. Por eso ponen un velador. En algunos centros comerciales o en muchos centros comerciales hay veladores, hay personas que están transitando por toda la plaza durante la noche. En algunas zonas residenciales también tienen veladores, en algunas calles ponen pluma y ponen un velador. ¿Y cuál es la función de este velador? Que esté atento a que ningún peligro venga sobre él y sobre las personas a las que él está cuidando. Ahora, nosotros varones tenemos que velar por nuestra familia, velar en oración, velar con la Escritura también es una forma de velar, es una forma de estar atento a todo aquello que pueda representar un peligro. Y es importante, mis amados, que esto lo hagamos con la actitud correcta. Es decir, la actitud correcta es que yo estoy viendo todo ese peligro y yo mismo, por mí mismo, veo que ese peligro, primeramente a mí no me contamine. Los chismes, las murmuraciones, las quejas, las iras, las contiendas, los celos, todo este tipo de cosas que fácilmente pueden contaminarme, porque somos humanos. Pero si vemos por nosotros mismos, nosotros vamos a estar alertas para que esto no nos contamine y podamos velar por nuestros hermanos y podamos velar por nuestra familia y podamos velar por nuestras esposas y podamos velar por nuestros hijos. Cuando nos exponemos a la palabra, no meramente tiene que ser una exposición a la palabra, sino a título personal se los comento. Estoy leyendo la palabra y veo una cosa y veo otra y hago pausas para inclinar mi rostro y pedirle al Señor que Él dibuje en mi corazón y haga los cambios que tiene que hacer conforme a lo que yo estoy aprendiendo y leyendo o reafirmando. Le doy gracias a Dios cuando veo que algo el Señor ya lo hizo en mí, pero le pido en mi humanidad que lo siga haciendo. Porque los logros de ir abandonando prácticas pecaminosas no son personales, mis amados. Los logros de ir abandonando prácticas pecaminosas personales, simplemente son esta unidad que tenemos con Cristo, que el Espíritu Santo nos está redarguyendo mañana, tarde y hasta cuando estamos dormidos. Pero es una actitud de estar velando, de estar atentos. Tu corazón y tu mente conformados a la Escritura. Cualquier cosa que venga, mi amado y mi amada, tú lo vas a poder detectar de inmediato. Vas a ver que eso que dicen, eso que hacen, esa conducta no es correcta delante de los ojos de Dios y tú no te vas a ligar con estas personas porque sabes que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Esa es la actitud correcta. Si abres la Escritura, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice la Escritura: y el mismo Dios de paz les santifique por completo, es decir, nos aparte por completo para estar con Él. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, sujeto a corrección, es decir, con integridad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros como creyentes tenemos que visualizar. Son muchos pasajes del 25 al 38, voy a irlos leyendo en la medida que nos toque, pero antes de esto quiero hacer una pequeña introducción, porque todo este contenido y el contenido de hace 8 días que nos hizo favor Ricky de compartir, tiene mucho contenido escatológico. Ahora, ¿qué significa la escatología? Escatos significa lo último o las últimas cosas y logia, estudio.
Es decir, estudio de las últimas cosas, las cosas que han de venir, las cosas que van a tener lugar en un futuro. Eso significa la escatología. Por lo tanto, en esto ningún ser humano puede ser preciso. Puede haber visiones y puntos de vista contrarios, pero mis amados, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina esencial. ¿Cuál es la doctrina esencial? Solo Cristo salva. Esa es una doctrina esencial. Solo Cristo salva. ¿Cuál es otra parte de la doctrina esencial? Solo por gracia. Si nosotros entendemos esto, por supuesto que puede haber diversas opiniones de siervos piadosos y estudiosos de la Biblia, y aparte inmersos en la sana doctrina. Y les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el doctor o el pastor MacArthur y el doctor Miguel Núñez, que son personas que respeto, no sé, algunos de ustedes quizás los conozcan, y en las redes sociales hay muchas prédicas de estos varones de Dios. Tienen una postura en relación a la segunda venida o al arrebatamiento, o como queramos llamarlo. Tienen una postura diferente a los pastores Sugel Michel y el doctor R.C. Sproul. Estos 4 hombres de Dios, por supuesto que son, en lo personal, son personas piadosas, imperfectos como cualquier hombre, pero son personas que están allegadas 100% a la Escritura, 100% a la sana doctrina, y aún así tienen posturas diferentes. Pero ve lo que dice la Biblia, porque la Biblia es muy importante. La Biblia nos anuncia que hay cosas que debemos de conocer y hay cosas que no debemos de conocer porque le pertenecen a Dios. Abre la Escritura en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y dice la Escritura, las cosas secretas, es decir, hay cosas secretas, hay cosas que no nos han sido reveladas, hay cosas que Dios considera que no es necesario, no es esencial que tú y yo las sepamos a toda precisión para poder determinar alguna postura. Pertenecen al Señor, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí está revelado lo que Dios quiere que tú sepas. A todo lo que está aquí escrito es a lo que nosotros debemos de ceñirnos. Estos versículos, mis amados, que vamos a ver a continuación, nos hablan de la inminente segunda venida de Cristo. Y todos los creyentes verdaderos estamos de acuerdo con que esto en algún momento va a suceder. Todos estamos de acuerdo. La Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. O sea, a Dios le plació no revelarlo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces nosotros tendremos que entender que algunas cosas no han sido reveladas y que simplemente con que nosotros estemos conscientes que hay una segunda venida de Cristo es para que estemos conscientes también de que lo esencial es que velemos. Eso es lo esencial, mi amado. Eso sí es importante. El verdadero y real regreso de Cristo, donde viene por su iglesia, por todas aquellas personas que nos hemos arrepentido, le hemos entregado nuestra vida al Señor, y a causa de los méritos de Cristo, nuestros nombres han sido inscritos o escritos en el libro de la vida. Los creyentes, mis amados, vivimos por esa bienaventurada esperanza. Una bienaventurada esperanza maravillosa. Abre la Biblia, por favor, en Tito capítulo 2, versículos del 13 al 14.
Dice, aguardando, esa es la actitud correcta del creyente, aguardando la esperanza bienaventurada. Fíjate qué hermoso nos habla el Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. Es la esperanza que te va a hacer dichoso, que te va a hacer doblemente feliz, que va a cumplir todas las expectativas que tenemos de acuerdo a la Escritura. Esa es la esperanza maravillosa. Esa es una bendita esperanza. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se va a manifestar, mis amados, y esto va a ser algo glorioso. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Tú eres parte de ese pueblo propio. Eres propiedad de Dios, eres propiedad de Cristo. Celoso de buenas obras. Ese es el logotipo del creyente verdadero. Está celoso, tiene un celo por poner en práctica todo lo que está aquí escrito. Y si se equivoca, le duele su equivocación. Pero no persiste en esa conducta. La enmienda, se pone de rodillas, le pide perdón a Dios, se pone a cuentas, confiesa su pecado y sigue adelante. Porque el Señor Jesús es nuestra fuerza. Entonces, las diferentes posturas, mis amados, que pueda la gente tener o nosotros mismos tener, no interfieren con esa doctrina esencial. Solo Cristo salva. Y esa salvación es por gracia. Mis amados, si Cristo va a haber una gran tribulación. Si Cristo arrebata a la iglesia antes de la gran tribulación, Dios sabe. Si la arrebata a la mitad, es otra postura, Dios también sabe. Si al final ni la arrebató y es una segunda venida, ¿dónde perdemos? En cualquier escenario, tú y yo seremos tomados por el Señor para vivir una eternidad con Cristo. Eso es lo relevante, eso es lo esencial, que Cristo vendrá por segunda vez. Y todo creyente verdadero que genuinamente se ha arrepentido de sus pecados y le entregó su vida a Cristo, reconociéndolo como su Señor y Salvador, ¿qué va a pasar? Se irá con Él. Esto es relevante, mis amados. Esto es para aplaudirlo. Esto es para animarnos, esto es para exhortarnos los unos a los otros como la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Esta es la razón por la que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo esencial, mis amados, en esta situación es que nosotros estemos velando por esa segunda venida de Cristo o por ese arrebatamiento, no importa cómo sea. Eso a nosotros no nos afecta para nada. Estos pastores que yo les comento los puedes ver en un panel juntos, en un seminario de pastores juntos predicando todos el evangelio. Sin embargo, no están de acuerdo en este punto, pero eso no importa porque no es doctrina esencial. Y yo quiero dejar este precedente aquí en la iglesia, porque no quiero que no haya alguna situación que nos divida. Y si tú oyes la posición y la postura bíblica de un siervo de Dios y oyes la otra postura de los otros siervos de Dios y pastores, te vas a dar cuenta que las dos tienen un poderío escritural. Y no me interesa, mi amado, tú en qué creas o yo en qué crees, o no es importante. Esa es tu opinión y esa es mi opinión. Lo importante es que Cristo viene por su iglesia. ¡Wow! Eso es lo importante. Desde el principio, mis amados, podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice la Escritura: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. De la misma manera que Él se fue, así va a venir. Y eso es lo importante. Esa es la esencia del evangelio.
Ese es lo relevante. Te recomiendo que luego leas el capítulo 22 de Apocalipsis, pero vamos a ver algunos versículos. Dice el Señor Jesús hablando: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Como no es para salvación, simplemente Él dará coronas de vida. Él es el que va a recompensar. Él es el que va a... Imagínate, tú tienes el elogio del hombre y el aplauso del hombre, pero no tienes el elogio de Dios. ¿De quién quieres el elogio? ¿De quién quieres el aplauso? ¿Para quién trabajas? ¿A quién le sirves? ¿Para quién te preparas? ¿Para quién vives? No vivo yo para mi esposa, pero es importantísima en mi vida, pero yo vivo para Cristo. Y porque vivo para Cristo, debo pedirle al Señor que me ayude a ser un mejor esposo para mi esposa. No vivo para mis hijos, para ninguno de ellos. No vivo para mis nietos. Pero el Señor me dice que yo debo enfocarme en lo que está escrito y ponerlo por obra para que yo glorifique a Dios con todo esto. Y de alguna manera, bueno, pueda transmitir siempre un mensaje de vida genuino a mis hijos y a mis nietos como un ejemplo. Lo mismo con la iglesia. Tengo aquí una función. No es un puesto, es una función. No soy mejor que ninguno de ustedes, soy tan sensible al pecado como cualquiera de ustedes. Pero tengo una función y eso implica una responsabilidad adicional. Y en esa responsabilidad adicional me es necesario, debido a mi pobreza espiritual, debido a mi naturaleza carnal, exponerme continuamente a la Escritura por diferentes espacios de horas. Ponerme con mi Señor para orar, para interceder por cada uno de ustedes, para interceder por nuestro gobierno, por nuestra nación, por nuestro México, que casi no lo hacemos, casi no oramos. Podemos decir muchos de aquí que a lo mejor memorizamos la Escritura y a lo mejor nos exponemos a la Escritura, pero la pregunta es: ¿qué tanto oras? Y si es importante que nosotros pasemos tiempo con Dios, por supuesto que es importante, porque yo le hablo a Dios, aunque Él ya conoce mis necesidades antes de que yo se las pida. Pero a Él le encanta cuando nosotros nos ponemos en lo secreto, en la intimidad, en comunión con Dios. Apocalipsis 22, 17. Fíjate lo que dice. ¿Y cómo va junto? Y el Espíritu Santo de Dios con E mayúscula, y la esposa, se refiere a ti y a mí, siempre juntos. Porque nosotros no podemos llegar al Padre si el Espíritu no nos conduce. El Espíritu Santo es el que te acompaña en todo tiempo para que tú y yo tengamos la capacidad de poder poner en práctica los hermosos escritos de este libro, que es la voluntad de Dios expresada para ti y para mí. ¿Por qué no podemos? Porque habitas en un cuerpo corrupto, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo desobediente por naturaleza, en un cuerpo que tiene sus propios pensamientos y sus razonamientos y regularmente no los lleva a la obediencia de Cristo, como nos enseña la Escritura. Porque tienes una naturaleza caída, pero el Espíritu Santo le da vida a esta palabra para que tú la puedas aplicar, válganme la redundancia, a tu vida y a la vida con tus semejantes, empezando en tu casa. El Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. La relación maravillosa de Cristo y la iglesia. Queremos tener unidad, queremos tener comunión, queremos tener una relación más estrecha. Mis amados,
Todos los aquí casados representamos esa imagen delante de los ojos del mundo. No nada más en lo que se ve explícitamente cuando andamos en la calle, sino también en lo secreto. Así que cuidemos, mis amados, esa comunión que debemos de tener y que no vamos a tener en el cielo, como ya lo vimos anteriormente. Es una comunión donde Dios se manifiesta a través de una familia, de un matrimonio, a sus hijos, a sus nietos y para con otras familias. ¿Cuánta necesidad hay de que haya matrimonios piadosos? Matrimonios que con autoridad moral puedan decirle a otras personas cómo vivir la palabra de Dios. Trabaja en tu matrimonio, mi amado. Trabaja en tu matrimonio, mi amada. ¿Cómo puedes trabajar con esa unidad con Cristo? Esperando esa gloriosa venida. Buscando que estés santo y sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, porque así va a venir el Señor por una iglesia así, a través del Espíritu Santo. ¿Y cuántas arrugas tienes? ¿Cuántas arrugas? ¿Cuántas manchas? ¿Cuántas cosas semejantes? Sin embargo, así como estás, Cristo te ama y ha escrito tu nombre a pesar de tu imperfección, porque entre hombres exigimos perfección. ¿Quieres una esposa perfecta? ¿Quieres un esposo perfecto? No existe. ¿Quieres una iglesia perfecta? No existe. ¿Quieres un pastor perfecto? No existe. Solo Cristo es el único perfecto. Es al único al que realmente tenemos que imitar. Es al único al que realmente tenemos que reflejar, al único al que realmente nos tenemos que parecer. Porque en el origen, ese fue su propósito, ser un fiel reflejo de la imagen de Dios. Matrimonios, el amor cubre multitud de faltas. ¿Dónde vas a soportar las cargas los unos de los otros? Empiezas en casa. Si no lo haces en casa bien, no vas a poder hacerlo en la comodidad donde Cristo te ha puesto. Y vas a vivir engañado o engañada, porque no lo estás haciendo bien. Y si se resbalan, se caen y se golpean, se levantan, el Señor los limpia. Porque nosotros somos limpios, dice la Biblia, por la palabra que Él ha hablado. Esta palabra nos tiene que ir limpiando, purificando, transformando, y esa es una forma esencial de estar velando. No se trata de que esté velando la esposa, me refiero a la mujer, y el esposo a sus anchas. No se trata de que esté velando el esposo y la mujer a sus anchas, con sus pensamientos, con sus ideas. No se trata de eso. Se trata de que como un solo cuerpo, como nos ve Cristo, como una sola carne, lo hagamos para gloria de nuestro Dios, no por mi esposa, no por tu esposo, sino por amor a Cristo, porque a Él te debes, no eres tuyo. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, se refiere a Jesús, ciertamente, fíjate muy bien, subráyalo, ciertamente vengo en breve. Los acontecimientos están cercanos, mis amados. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras. Siempre la maldad del hombre tiende a multiplicarse. Siempre el amor de muchos se ha enfriado, pero ahorita las cosas están terribles, terribles. Las ideologías, los libros que quieren infundir o con esos libros quieren instruir a nuestros hijos.
Ya no quieren que tengamos la patria potestad sobre nuestros hijos. Imagínense que tú los eduques. Ellos pueden decidir. Hay personas que a temprana edad pueden decidir, inclusive a pesar de que su sexo biológico indique una cosa, ellos pueden decidir lo contrario. Y el gobierno los avala, los aprueba. Y los padres pueden ir a la cárcel. Esto es terrible, mis amados. Él viene en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Digamos todos, sí, ven, Señor Jesús. Lucas 21, versículos 25 y 26. Dice la Biblia: entonces habrá señales, el sol en la luna, en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos fenómenos naturales que tenemos ahorita, el calentamiento global, los aros del sol, los aros que hay alrededor, el halo alrededor del sol, esos desprendimientos de energía de nuestro sol, simplemente de manera natural van a generar para el enfriamiento de la tierra huracanes cada vez más tremendos, más fuertes. Ahorita tenemos hasta la categoría 5, pero no nos extrañe, mis amados, que las categorías en los futuros años o meses se puedan rebasar. Por ahí escuché que estamos viviendo aquí en México, aquí en la Ciudad de México, temperaturas históricas, nunca antes registradas. Sin embargo, estas señales del sol, la luna y las estrellas y todos estos fenómenos que se mencionan aquí simplemente son una figura profética del día que el Señor vendrá. Ahorita ya están, es un aviso. Lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Creo que a ninguno de nosotros nos había tocado, yo simplemente aquí en la congregación, tantas semanas, y creo que ya llevamos ahí a lo mejor un par de meses, el calor es insoportable y los ventiladores que supuestamente son buenísimos, como que no sirven para nada, como que no calientan. Digo, no enfrían, perdón, nada más avientan aire caliente. Entonces, mis amados, todo esto está sucediendo, debemos estar atentos y alertas. El cumplimiento final de estas profecías tiene lugar durante el reinado de la bestia. ¿Quieres ver de la bestia? Lee Apocalipsis 14. ¿Quieres saber algo de estos acontecimientos? Ve Apocalipsis 6, 12 y 13. Todo el capítulo de Apocalipsis 13 tuve oportunidad de leerlo, pero léelo en tu casa, vale la pena. Habla de la bestia, el que va a poner la marca, el 666 en la frente y en la mano, el que se le va a dar autoridad de muchas cosas, se le va a ser permitido, porque está escrito, porque Dios permite lo que quiere. Y como cualquier persona que llega a tener algún tipo de autoridad, no la tuviera, como Cristo le dijo: tú no tendrías autoridad si del cielo de mi Padre no te lo hubiera dado. Pero el Señor amorosamente nos explica sobre estas señales para que todos los creyentes podamos hallar consuelo, y todo este consuelo apunta justamente a la segunda venida de Cristo o al arrebatamiento. No importa lo que pase, no importa cómo sea, si es en una etapa, en dos etapas, lo importante es que tú y yo vamos a estar con Él. Hay gran expectación y gran anhelo de parte de la iglesia verdadera por esta segunda venida. Y como les digo, no importa cómo sea el caso, tú y yo, mis amados, vamos a estar con Él. Y si morimos, para Él morimos, o suyos somos. Y si vivimos, para Él vivimos. O sea, en realidad, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, y ahorita lo vamos a ver. Ocúpate.
O sea, no quiere decir que la ganes, ya está dada. Oh, preocúpate, úsala, disfrútala, consolídala con el Evangelio, con la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mis amados, algo determinante, los creyentes no buscamos señales. Escúchalo bien, los creyentes no buscamos señales. Los creyentes esperamos al Salvador, a Jesucristo. Así vivimos, no estamos buscando señales. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? ¿A quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tu misma carne la puedes sujetar con este poder. ¿Qué es más difícil? ¿Que tu carne sea sujetada a la voluntad de Dios o que el Señor te dé un cuerpo transformado y nuevo que puede estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Nos dice este versículo que va a haber angustia en la gente. Mis amados, será un tiempo abrumador. La población temblará con mucho terror. Y lamentablemente los hombres, aún así, no se arrepentirán de sus pecados ni se volverán al Señor por fe. Van a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor te ha reprendido, te ha alentado, te ha exhortado para que tú dejes esas prácticas pecaminosas? ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo exactamente lo mismo? La condición del hombre y el corazón del hombre no cambia. Veamos Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿te acuerdas del COVID, que era una plaga? Hay muchos que no fueron muertos, pero pasa lo mismo que aquí estamos leyendo. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aún así. Ni el COVID, ni cualquier plaga, ni nada. Sigues igual. Qué lamentable. Ni dejaron de adorar a sus demonios, a los demonios, y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y esa imagen puede ser tú mismo, porque consideras que no mereces lo que vives. Pero ¿sabes qué? No merecemos nada, ninguno de los de aquí merecemos nada. Esa es la noticia, no merecemos nada. Y a pesar de eso, en los méritos de Cristo somos salvos por gracia. Esto es maravilloso, mi amado. Esto debe ser suficiente, de acuerdo al Evangelio es suficiente. ¿Por qué cantamos Jesucristo basta? O en Él estoy completo, o en Él estoy bien, o cuántas letras hay de esto que las entonamos, las cantamos, hasta cerramos nuestros ojos, hasta nos puede rodar una lágrima, pero en la vida llora por tu pecado, por tus fallas, por tu rebelión, porque dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, por mencionar algunos. Son obras de la carne. Como el apóstol Pablo también dice en Gálatas 5, menciona una lista y dice, y por si le falta algo, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. El Señor Jesucristo te ha sacado varias tarjetas amarillas y en el fútbol con la segunda ya estarías fuera. Y estás aquí. El bramido del mar y las olas, mis amados, que refiere los versículos que acabamos de leer de Lucas 21,
describe a las naciones levantándose y cayendo como las olas en una gran tempestad. Apocalipsis 17:15 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero vean lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Abre la escritura, por favor, en el Salmo 46 y podemos leer todo el Salmo, pero nada más vamos a ver algunos versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus bravezas. Y allí en tu Biblia probablemente viene la palabra Selah, es decir, medita en esto. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el cuidado que Dios tiene para nosotros. La Biblia sigue diciendo en el versículo 4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Él dio su voz y derritió la tierra. O sea, el Señor tiene el control absoluto de todo y también tiene el control de tu vida. Se lamentarán las tribus de la tierra, mis amados, por su propia rebelión. Y principalmente Israel lamentará haber rechazado al Mesías. Lo tuvo de frente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 27 de Lucas 21. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mis amados, el pasaje paralelo, si vas a Mateo 24, versículos 30 y 31, dice la Biblia, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Qué maravilloso evento, mis amados, la venida de Cristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mis amados, el Hijo del Hombre por sí mismo es la señal esperada. Es la máxima señal, donde toda su iglesia se va a gozar y se va a regocijar. En Daniel, desde los tiempos de Daniel, más de 1000 años, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice Daniel esta revelación que describe de parte de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, hablando de Cristo, y vino el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esto estaba profetizado, mis amados. La Biblia se cumple. Y le fue dado dominio, todo lo que tiene Cristo, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno y no será diluido. Y si me permiten agregar lo que dice al final de, en Filipenses 2, al final de los primeros versículos, de los primeros 10, 12 versículos, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el versículo 28 de Lucas 21, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, fíjate lo que vamos a hacer los creyentes: erguíos y levanta tu cabeza, porque nuestra redención, el pago de la sangre de Cristo que costaste, esa compra que hizo Dios por tu vida a través de la sangre de Cristo, tú le perteneces a Él, se va a hacer efectiva.
todos los escogidos del cielo y de la tierra serán recogidos y congregados delante de Cristo. Imagínate esto, mi amado. Esto es para que estemos verdaderamente velando. Esta, mis amados, es la culminación de la historia del mundo, introduciendo el mundo o el reino milenario de Cristo con todos los que fuimos redimidos por Él. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué acontecimientos, mis amados? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Es para que Dios hable a través de la Biblia. Estamos leyendo, estamos viendo todo lo que se relaciona con estos temas. Y a ustedes que son atribulados, ¿somos atribulados? ¿Quién no tiene tribulaciones? Yo tengo tribulaciones. ¿Tú tienes tribulaciones? Yo tengo tribulaciones. Y ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no reconocieron, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible aquellas personas que no le dan relevancia al evangelio y que no lo obedecen. Es terrible, aquí está escrito. Esto se va a cumplir. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Nosotros tendremos el privilegio de admirarlo. Imagínate qué admiración cuando llegue ese momento, qué momento tan celestial, tan sublime, inimaginable. Si nosotros realmente lo imaginaríamos poquito de la realidad que esto va a ser, les aseguro que todos a partir de ahora estaríamos velando y dejaríamos detrás todo aquello que nos estorba. Versículos del 29 al 33 de Lucas 21. También les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Esto, mis amados, es como los dolores de parto. El versículo 31 dice: así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación, o sea, la generación que en ese momento le toque ver estos fuertes dolores de parto, no va a pasar. En esa misma generación, la venida de Cristo por su iglesia se llevará a cabo. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que tú ves, todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Estas van a permanecer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual todos nosotros hacemos bien en estar atentos. Y te dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es de ti, ni de mí, ni de nadie que esté aquí al frente. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está plasmado lo que el Espíritu Santo influyó o inspiró a estos hombres de Dios para escribir esto para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 13, la actitud de velar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que ves. Fíjate lo que te dice el Señor con algo de admiración. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Esto es admirable que no lo hagas. No te lo está preguntando. Dios mismo se admira que sabiendo esto no lo hagas. No andes en santa y piadosa manera de vivir. Como dice la Biblia, no como dices tú. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mis amados, esa es nuestra bienaventurada esperanza. En eso debemos de velar, en eso debemos caminar, en esto debemos de ceñirnos y en esto debemos de pararnos bien firmes para vivir el Evangelio y tener una manera piadosa de mostrar al mundo lo que Cristo puede hacer en tu vida o en la mía. Lucas 21:34. Mira también por ustedes mismos, esto es clave, con esto empezamos. Mira también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¡Qué terrible! Que nosotros estemos perdiendo el tiempo en glotonerías, embriagueces y afanes de esta vida y de repente venga Cristo. Y que te encuentres siendo así. En Filipenses 2, versículos del 12 al 16, dice: por lo tanto, amados, como siempre han obedecido, no como en mi presencia. O sea, fíjate cómo la categoría de algunas personas que ceñidas al Evangelio y asistidas por el Espíritu Santo de Dios y capacitadas por Jesucristo mismo, se puede obedecer. Se puede obedecer. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo te ocupas? Obedeciendo. Es la mejor. Ya tienes la salvación. Ahora obedece. No peques más. Ahora también dejar esto. Haced morir pues en ustedes lo terrenal. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer. Es Dios, no son tus fuerzas. Es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego te dice el Señor: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Dice que lo hagas todo. Todo. Tu relación matrimonial, tu relación laboral, tu relación en la iglesia, tu servicio, tu asistencia al discipulado, a la célula, a este lugar. Todo esto, mis amados, lo hagamos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hay una diferencia. Tú eres de la luz, no eres de las tinieblas. Hay una generación que es maligna y perversa que vive en este momento. No seas como ellos. Tú estás en medio de ellos, pero eres diferente. Vives diferente. Te ciñes a la Escritura, por medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Das testimonio, tu vida es testimonio para los demás. Asidos
de la palabra de vida. O sea, así, no sé cómo decírtelo, si así o más claro, tomado, envuelto, lleno, transformado, renovado con esta palabra. Lo que tú piensas, si lo desarrollas y lo lleves a cabo y está opuesto a la palabra de Dios, te garantizo y te lo firmo, te va a ir pésimamente mal, porque es camino de muerte y es camino de destrucción. Y la Biblia te lo advierte. Hay camino que al hombre o a la mujer le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. Así usa la palabra de verdad para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es interesante, mis amados, que cada vez que Cristo menciona su regreso, hace un llamado a esta piadosa vigilancia que debemos de tener a lo largo de nuestra vida. En Mateo, que también son de los versículos paralelos, capítulo 24, versículo 37, ya vamos a terminar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate que en este versículo, mis amados, Jesucristo no se centra en el mensaje de la extrema maldad que tenían la gente en los días de Noé, como hoy a lo mejor hay extrema maldad. Pero no se está centrando en esa maldad, se está centrando en la indiferencia de muchos de nosotros como creyentes. ¿Cuál es esa indiferencia? Se ocupaban las personas de cosas mundanas de la vida diaria, comiendo como si nada. ¿Dónde vamos a comer? Pues aquí, acá, esto, flautas, tacos, comida rápida, el chilis, lo que tú me digas. Bebiendo. La gente casada como si nada, sin ninguna responsabilidad. Y al rato, dándose en casamiento, tronó eso, se dan en casamiento. Y el juicio, mis amados, cayó de repente. Allí en Mateo 6, del versículo 25 al 34, no lo vamos a leer, te voy a decir algunas cosas fundamentales de estos versículos. El Señor te dice que no te afanes de tu vida, que vas a comer, ni por tu cuerpo que vas a vestir, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo que tienes, que ya lo tienes, es más que el vestido. Te dice que las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen, y que los lirios del campo, velos cómo crecen, pero que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Y te pregunta el Señor, ¿no hará Dios contigo mucho más que tus pensamientos, hombre o mujer de poca fe? Y en el versículo 33 te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Basta a cada día su propio mal. No te estés afanando por mañana o el mes que viene. ¿Para qué te afanas? ¿Para qué te preocupas? El Señor dice que por nada estés afanoso. El afán destruye tu corazón y destruye tus pensamientos y los abarca. No te afanes. En Lucas 21:35 nos dice que toda aquella persona que esté afanada, que esté bebiendo, que esté comiendo, bueno, no literalmente, todos vamos a comer, pero nada más como que así me llevo mi vida, comiendo, bebiendo, casándome sin cuidar mi matrimonio y dándome en casamiento. Si no funciona, pues me divorcio. O me junto mejor, ya ni me caso, mejor me junto. O sea, mis amados, eso no te conlleva con ninguna responsabilidad con Cristo. Pero dice que todas estas personas que vivan así, en el versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Es decir, ninguna de estas personas que viva así se van a escapar. Versículo 36, velen, pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, te lo está afirmando el Señor, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es lo importante, que estemos de pie. En Lucas 18:1
El Señor nos dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí en Lucas 12 también ya vimos, bienaventurados aquellos cuando el Señor venga, nos halle velando. Esto es lo relevante, esto es lo esencial, que nos halle velando, porque va a hacer que te sientes a su mesa y vendrá Él a servirte. Bienaventurados serán aquellos siervos. Si cualquiera de nosotros como varones supiéramos a qué horas vendría el ladrón, lo estaríamos esperando. ¿Qué varón de aquí que tenga familia y sabes que va a venir un ladrón? No estás velando por tu familia. De verdad, yo estaría velando sin dormir, velando, cuidando a mi esposa, cuidando a mis hijos, aún con mi vida, cuidándolos. Dice que estamos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Esto lo puedes ver en Lucas 12 del 37 al 40. Ya vamos a terminar. Romanos 13 del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hay gente que está dormida, está bostezando. No me refiero aquí, también puede ser aquí, de pasadita. Pero ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Tú creíste en algún momento, hace meses o años? Pero tu salvación está más cerca que esa vez. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos de las armas de luz. ¿No te llega a tu corazón esta exhortación? ¿No te anima esto? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Y los últimos versículos para terminar esta enseñanza. Lucas 21, 37 y 38. Fíjate, en estos tiempos que venía el Calvario de Cristo, dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Mis amados, a lo largo de Lucas vemos que para Cristo Jesús era fundamental enseñarnos estas cosas y hablarnos de todo esto, advertirnos, prepararnos, para que cada uno de nosotros miremos, como es el objetivo de esta enseñanza, por nosotros mismos. Era su última semana en Jerusalén, y a pesar de que era su última semana, ¿de qué? De que iba a ser crucificado. No era cualquier cosa, el Calvario de Cristo. Imagínate que tú supieras, cualquiera de nosotros supiéramos que en una semana nos va a pasar esto. No, hombre, estaríamos acalambrados todo el día, sin hambre, deprimidos, temerosos, escondidos. Cristo no se echó para atrás. Cristo estaba inspirado por Dios mismo para cumplir la obra del Calvario a favor tuyo y a favor mío. Y podía ver tu nombre y el mío escritos en el libro de la vida y decía, vale la pena. Tu rostro y el mío valen la pena. Y nunca desmayó, mis amados, y él llegó al final. ¿Cuál es la exhortación? Que mires por ti mismo. Que no te dediques a ver los defectos o las faltas de tu hermano, de tu esposa, de tu esposo, de alguno de tus hijos o de tus padres o del pastor o de Ricky o de las personas que pasamos aquí al frente o que están aquí como parte del staff, como Isra, como Uve, como Omarcito, las personas de la alabanza, los maestros que están en Club Semilla, los que están aquí con los teens. ¿Estás viendo la paja en el ojo de ellos?
pero tienes tu bigote en el tuyo propio. Si miras por ti mismo, vas a quitarte primero tu viga, porque tienes muchas veces la persona que está viendo la paja tiene más actitudes pecaminosas contrarias a lo que Dios dice en la palabra, pero qué bien ve la paja, pero no ve su viga. Y el Señor te dice, quítate primero la viga de tu propio ojo y así verás mejor la paja del ojo de tu hermano. Es decir, ve por ti mismo, prepárate para que puedas ayudar a otros. Sé de testimonio. No nada más cuando, como decía, no nada más cuando estás conmigo, así decía Pablo, no, en lo oculto, en lo secreto, donde Dios te ve, en tu casa, en lo íntimo, en lo personal, cerrada la puerta. Ahí haz lo que debes de hacer para que Cristo siga preparando tu corazón para el día de su venida. Oremos.